Bueno, muy buenas tardes, estimados estudiantes de la asignatura de Investigación Operativa 2. Espero que esta vez ya no tengamos problemas como la anterior vez y me imagino que me deben estar escuchando, pero de todos modos sería lo más conveniente que alguno de ustedes me indique que me están escuchando. Aló, ¿cómo va la audición? ¿Alguien podría, por favor, darme una señal? Buenas tardes, ingeniero, ¿sí se escucha? Ya, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, acaban de avisarnos justamente en ese momento de que ya están regularizando la plataforma. Tenía un compromiso con ustedes en la clase anterior, pero desafortunadamente no pude cumplir porque no había, hasta ayer no había todavía plataforma, estaba completamente vacía. Parece que ya está ya han instalado, de manera que ahora nos vamos a ocupar. Bueno, pues yo ya me ocuparé de agregar a los que llegan un poco tarde, ¿no? Y ahí siguen llegando. Pero al mismo tiempo también vamos a empezar con lo que tenemos preparado para el día de hoy. Entonces, yo quiero un poquitito más ampliar esto. Siguen llegando. Ahí, creo que eso ya son letras como para que puedan leer sin mayor dificultad. Siguen llegando, vamos a admitirles a todos para no tener dificultad. Y muy bien, en la clase anterior, con todas las dificultades que tuvimos, logré por lo menos indicarles los temas que se van a estudiar en esta asignatura. Y por lo visto, eran 8 asignaturas con las que tenemos que aprender y dominar en este semestre. Ese es nuestro propósito. Dios nos permita cumplir con nuestro objetivo, que todos los muchachos y señoritas que están en la asignatura mantengan la salud invariable, podamos llegar a sanitos hasta el final y para tener una buena performance. Muy bien, voy a utilizar el Word. Yo sé que para algunos no les gusta mucho esto. No sé si podría eliminar esta parte. Ahí está. Miren, la he eliminado de manera que... ¿qué ha pasado? Se me ha cortado. Puedes compartir la pantalla. Dice, no sé qué pasó acá. Vamos a admitir este caballerito. Deja de... Si algo ha pasado, por lo que no he podido... Aquí está. Vamos a compartir. Y bueno, yo creo que ya si llegan, tendrán que esperar un momentito para que se les pueda agregar a la clase. Entonces yo quiero que el primer tema que vamos a estudiar se llama teoría de juegos y tiene una connotación muy especial. Muy difícil. Esta teoría de juegos, sí, la están estudiando ahora como la matemática básica para la ciencia económica. En la definición de la ciencia económica, hasta unos años atrás, se decía que la ciencia económica, que la economía en general, era una ciencia social. Hoy en día puede agregarse, además, que es también una ciencia exacta. Ha tomado de las matemáticas una parte que justamente se denomina teoría de juegos para convertirse hoy en una ciencia exacta. Entonces, evidentemente, está en los prolegómenos de la toma de decisiones, ¿sí? Con lo poco que los científicos que vamos a estudiar a continuación han podido desarrollar en cuanto a teoría de juegos. Es importante, ¿sí? Para el ingeniero de sistemas, sobre todo para estructurar su pensamiento. O sea, más que un tema que le permita el día de mañana le permita aplicar al 100%,
le va a permitir aplicar bajo la estructura. Es una nueva forma del pensamiento matemático. Entonces, dentro de las matemáticas hay diferentes áreas que se han ido desarrollando desde tiempos inmemoriales, ¿sí? Tales como la trigonometría, el álgebra, el cálculo, ecuaciones diferenciales, ecuaciones de Laplace, transformadas de Laplace, ecuaciones de Fourier y otras matemáticas más que se estudian para poder consolidar una base, ¿sí? Para luego poder comprender una serie de fenómenos que se presentan en nuestra formación académica. La teoría de juegos es una parte de las matemáticas y que se la ha desarrollado recientemente. Si no me equivoco, debe estar por cumplir un siglo, recién, o 90 y tantos años de desarrollo, de inicio en el desarrollo de la teoría de juegos. Entonces ustedes verán que esta teoría de los juegos se ha ido desarrollando en los últimos años con sobre todo en el campo de la estructuración para la toma de decisiones en el campo de la economía. Pero lo interesante es de que muchos matemáticos, ¿sí?, han trabajado en su desarrollo. Para nosotros, o sea, para nuestros propósitos en la asignatura, nos sirve como una especie de matemática básica para luego aplicar en la teoría de decisiones, que es el siguiente capítulo que vamos a estudiar en el transcurso de este semestre. Veamos qué es lo que dice esto. Dice, justamente hablo sobre las universidades bolivianas porque este es un tema que lo he investigado, lo he analizado y les estoy presentando como algo completamente inédito. Claro, digo inédito en el hecho de que me he dado la molestia, ¿sí?, de estructurar el contenido para que pueda llegar al público estudioso, en este caso ustedes, y también otro. Este va a ser siempre el primer capítulo del libro que estoy preparando. Ojalá que lo pueda terminar hacia finales del semestre y, bueno, ustedes puedan tener un documento con el que puedan tener en la biblioteca y pueda servir también para sus hijos, sus parientes, para ustedes mismos en la vida práctica. Ya lo veremos. Entonces, esta asignatura de este tema de la teoría de juegos en las universidades bolivianas ha sido incorporada más o menos allá por 1980. Y nos daban esa teoría de juegos y nos decían, esta es una base matemática para la teoría de decisiones. Y ahí se plantaba. Y nos decía cuánto más podía hacerse lo que se había desarrollado hasta esa época. Le estoy hablando de 1983, cuando seguramente ha cursado la asignatura de investigación operativa en la Universidad Mayor de San Andrés, y no se le daba mayor importancia. Y evidentemente hay algunos modelos, sobre todo aquellos de suma cero, juegos bipersonales de suma cero, porque así nomás también se trata hasta hoy en día, solamente hasta un juego bipersonal, y los científicos siguen trabajando y seguramente en los siguientes años va a haber mayor desarrollo y van a haber mayores premios Nobel. ¿Qué más les comentaba acá? En este ámbito evidentemente este es un ámbito, la teoría de juegos es parte también de la investigación operativa, solamente que ha permitido consolidar a la ciencia económica como también como ciencia exacta. Entonces, y tiene muchas aplicaciones en el campo de la economía, por eso que también se han otorgado varios Nobel. Ahí bien ustedes ahí están entregando un premio Nobel, esa es la ceremonia, es la gala de la entrega de los premios Nobel. Ahí es el que está entregando acá, es el rey. La señora que está aquí al lado es la reina y la otra señorita acá es la princesa o la sucesora al trono de Suecia. Entonces, la teoría de juegos dice, alejada de ser tratada, por tanto, alejada de ser tratada como una metodología infalible, debe ser considerada para el fin de nuestro aprendizaje como una herramienta que necesariamente debe tratarse desde una óptica intelectiva. Por eso que les decía, sirve para mejorar el pensamiento matemático, para reestructurar el pensamiento matemático de las personas que están estudiando esta asignatura en el ámbito de la ingeniería de sistemas. Muy crítica y consciente de las limitaciones que aún presentes de contexto. Es decir, con esto quiero indicarles de que esta es una teoría que está en permanente crecimiento y que ha recibido varios premios Nobel, y ustedes lo van a comprobar a continuación. Muy bien.
Aquí está el desarrollo del estado del arte. Muy bien. Entonces voy a tratar ahora de ver a algunos compañeros y vamos a empezar con Jenny Daisy, que está atenta. Jenny Daisy, muy buenas tardes. Le habla su profesor de investigación operativa. ¿Me escucha, verdad? Jenny Daisy, ¿me escucha? Hola. Parece que estoy con bajo volumen. A ver, voy a tratar de aumentar mi volumen. A ver. Un pequeño problemita aquí está. No me permite abrir el volumen. Ahora sí, Jenny Daisy, ¿ahora me escucha? Sí, ingeniero, lo escucho. Ah, ya, qué bueno. Ahora sí estamos en... Quiero que identifique el primer cuadro. ¿Puede usted identificar ese primer cuadro? ¿De qué se trata, señorita? Sí, ingeniero. Bueno, se consiste en tres personas que están tratando de, bueno, usar es como que están jugando, ingeniero. Una estrategia de jugar, buscan estrategias para jugar. Es un tipo de juego. Ya, muy bien, pero el contexto, señorita, a ver, vea, ¿de qué juego, quiénes están jugando en este momento? Em, ¿Usted es cristiana, señorita, católica? este, católica, se podría decir, no es cristiana. No, los católicos afirmamos ser católicos. Entonces, ¿no puede relacionar con algo que ha pasado en la historia del cristianismo, señorita? A ver, vea, por favor, la foto. Vea con más precisión. Mm, Estamos en Cuaresma, tal vez eso pueda guiarle un poquito más. La Cuaresma termina en Semana Santa y en Semana Santa se recuerda la muerte y pasión de Cristo. ¿No le llama la atención algo con respecto a lo que acabo de decirle? sí, en las épocas de cuando Jesús falleció en la resurrección. Claro, es la de- crucifixión. Mira ahí miren, en el medio está Cristo, al lado está el ladrón bueno, al otro lado está el ladrón malo, ¿no? Y sí, estos señores son los soldados romanos que están jugando los dados. ¿Qué sí. jugaron a los dados en esa época? ¿Qué estaban para ganar qué cosa? La túnica de Cristo. Pues ahí, mira, ahí está la túnica está en uno de los hombros de un soldado y están jugando a los dados, ¿no? Entonces, esto quiere decir para todos, ¿sí? De que el juego, el juego es una recreación que el hombre ha desarrollado desde tiempos inmemoriales, por eso por motivo de recreación o también de ganar algo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces dicen, existen evidencias arqueológicas que demuestran que las sociedades del mundo antiguo, los romanos pertenecen al imperio del mundo antiguo. Se divertían aplicando juegos de diversa índole, donde la participación de dos o más jugadores bajo ciertas reglas permitían lograr vencer al eventual contrincante. Todos ustedes han jugado Ludo, todos ustedes han jugado Damas, muchos de ustedes han jugado ajedrez y saben que es un juego que tiene reglas. Y justamente esas reglas se las tiene que cumplir para poder vencer al otro, pero cumpliendo las reglas. La cultura romana, que es la base de las sociedades modernas. Nosotros estamos en este momento comunicándonos con el español. El español es una lengua, deriva del latín. El latín era la lengua que utilizaban para comunicarse los romanos. Por eso que digo que la cultura romana es la base de las sociedades modernas, bueno, incorporándonos nosotros además con varios matices de nuestra propia cultura y que conjuncionadas con la cultura árabe, hindú y de Extremo Oriente,
También dieron curso a juegos más sofisticados como el ajedrez y otros, ¿no? Y estos juegos que ustedes están viendo acá, los dados, el póker, etcétera, se trató en el siglo XIX, ¿sí? Estoy hablando de 1800, de esa centuria, de dar una explicación matemática sobre el comportamiento en ejecución de jugadas. Pero quienes hacen las jugadas son personas. Y las personas, además, estamos mediadas por sentimientos, por emociones. Muchas veces sabemos que no tenemos que jugar al 4, pero volvemos a jugar al 4. Muchas veces sabemos que no tenemos que enamorarnos, ¿sí?, de señoritas o jóvenes de cierta característica, pero volvemos a enamorarnos. ¿Por qué razón? Porque el hombre, me refiero también con ello a la mujer, ¿sí?, nos movemos por asuntos motivacionales, emocionales. Eso significa por el amor, por el odio y por algunos otros elementos más que en una clase subsiguiente voy a darles algún conocimiento. La fotografía de la derecha, sí, corresponde al mundo griego, sí, ese es un fresco, pero si no me equivoco así se llama, son piedritas, ¿no? Unas al lado de otras de diferentes colores que van haciendo esto. Esto este cuadro, este fresco, se ha logrado recuperar, sí, del mundo antiguo, en la ciudad de Pompeya, sí, ahí está, pero miren, están jugando, lo que significa que el hombre juega y juega permanentemente. Hay alguien que está con el micrófono abierto, cerraremos el micrófono, ¿no? Porque, a ver, ¿quién será que está con el... Bueno, por favor, para que no cierre yo desde acá, vamos a desactivar. A ver, ya está. Ahora sí, me escuchan, ¿verdad? Cuidado que ya también, no, yo estoy habilitado para continuar con la clase. Entonces, seguimos. Me ha aparecido acá un cuadro y que va a entorpecer, espero que no entorpezca la visión. Miren, a ver, ¿qué hacemos con esto? No quiere. A ver, vamos a ver. Y ya está, ha desaparecido. Entonces seguimos. Dentro de nuestro contexto, ¿no? Y es un contexto internacional porque no crean que Bolivia no haya tenido su peso en el desarrollo mundial. Por supuesto que ha tenido un extraordinario peso en las tierras que hoy pertenecen al Estado Plurinacional de Bolivia. Y dice así: el impulso que se diera al desarrollo del mercantilismo mundial en los siglos XVII y XVIII por la circulación de monedas plata producidas en la villa imperial de Potosí y otros yacimientos de México, dieron paso en el siglo XX al capitalismo. A ver, trataré de explicarles este pequeño asunto. En Potosí, los españoles al llegar a América y conquistar los imperios que se encontraban tanto en México como en el Perú, se acercaron y descubrieron el Cerro Rico de Potosí, que dicen las leyendas que estaba destinado siempre a crear riqueza a otros mundos, entre ellos el mundo español, pero en realidad ni siquiera el dinero se fue a Alemania, a España, sino que de ahí se pasó a Alemania, ¿no? Los potosinos, los que vivimos en estos lados del mundo, sabemos que el dinero no se fue a España, ¿no? Se fue a Alemania, ¿sí? Bueno, de todos modos, en esa época había muy poca plata en el mundo circulando. Y ya se utilizaron además las monedas, desde la época de los romanos se utilizaron las monedas, sí, como una forma de intercambio. Pero durante la Edad Media, desafortunadamente, todo lo que fue todo lo que se hizo en los avances de las culturas antiguas, empezaron a ingresar en lo que se denomina el oscurantismo, ¿no? Oscurantismo en el desarrollo de la civilización, y dieron curso, ¿sí?, con la explotación de la plata a la impresión de estas monedas
de plata, que ustedes las están viendo ahí, que se fueron acuñadas en la Casa de la Moneda, en la ciudad de Potosí, y dice Carlos III, miren, Carlos III, dice, rey de España, dice, ¿no? Rey de España. Más o menos por 1700 han sido impresas. Ahí está, miren, 1769 para ser más precisos y exactos. ¿Sí? Las monedas que se sellaron en la Casa de la Moneda de la ciudad de Potosí y se llevaron por montones, ¿cierto? Miles de toneladas. Se los llevaban en los galeones a España y de España se pasaba a Alemania y a todo, y en general a toda Europa. Pero ¿qué produjo ¿sí? Esta riqueza que se envió al otro lado del mundo? Este fenómeno se produjo, el mercantilismo. Es decir, el mercantilismo, como su mismo nombre indica, el comerciar, el mercantilizar, el fortalecer el comercio en el mundo. Entonces empezaron a venderse ¿sí? Los productos ya no por trueque, sino por cambio de una moneda que tenía un determinado valor, igual que hoy en día el dólar. Entonces, la acumulación de estos capitales en varios países de Europa, Alemania, Holanda, Francia, etcétera, hizo que apareciera otro fenómeno económico que es el capitalismo, ¿sí? Al cual odiamos todos y al que decimos que tenemos que derrotar y al final cuando somos ya dirigentes cívicos o dirigentes gubernamentales nos acercamos y coqueteamos con él permanentemente. Bueno, al fin eso puede ocurrir, pero lo cierto que en este capitalismo empezaron a crearse las fábricas. Y ustedes ven aquí un taller de costura, que miren la cantidad de personas que están costurando, están fabricando ya ropa. Y resulta que aquí empieza a acumularse el dinero, por eso dice el capitalismo. Estamos hablando de 1850, un siglo después de 1769, y por supuesto años antes también estuvo presente el mercantilismo, y en el siglo XIX concretamente ya el capitalismo. Inclusive hay una obra dedicada a su análisis, que es El Capital, ¿no? De Carlos Marx, una obra muy, muy detallada, muy profunda respecto a lo que significa cómo acumulaban capital los capitalistas, pero en fin, ahí se produjo el capitalismo. Pero dentro de ese capitalismo se crearon los oligopolios. Para ustedes, sí, es muy importante conocer qué es inicialmente qué es un monopolio. Un monopolio, ¿sí? Es la existencia de una sola fábrica, ¿sí? Que produce un determinado bien o un determinado servicio y nada más que uno. Y oligopolios cuando existen varias fábricas que producen el mismo producto. Por ejemplo, en Bolivia en la producción de cemento es un oligopolio porque existen varias fábricas que producen el mismo producto, que es el cemento. Entonces, este hecho de la caracterización de los oligopolios inspiraron a los intelectuales matemáticos europeos y de otras partes del mundo, del orbe, a brindar interpretación del comportamiento de los participantes en este tipo de mercados. Y justamente esto es el inicio del estudio, ¿sí? O de la creación de la teoría de juegos. Como ven, estamos ingresando a un campo muy interesante que es el campo de la economía, pero de todos modos, no se olviden ustedes que estas asignaturas de investigación operativa 1 e investigación operativa 2 son instrumentos, armas que tiene el ingeniero de sistemas para poder trabajar en ámbitos de las organizaciones empresariales. Y las organizaciones empresariales se encuentran dentro de un contexto mayor que estudia la macroeconomía y de un contexto menor dentro de la empresa que estudia la microeconomía. Nosotros vamos a estudiar esas herramientas que dan soporte al desarrollo de ambas, tanto de la macro como de la microeconomía, en las siguientes semanas. Y también ustedes han estudiado ya parte de esto cuando habíamos estudiado programación lineal. La persona que ven ustedes en el lado izquierdo es Antoine Agustín Cournot. En 1870, en plena época del capitalismo, planteó el modelo de competencia en oligopolio, es decir, varias empresas que producen lo mismo, que describe una estructura de compañías que compiten en cantidades que se van a producir.
las mismas que deciden independientemente de la otra industria y toman la decisión al mismo tiempo, bajo el supuesto que las empresas son económicamente racionales y actúan de manera estratégica, buscando maximizar sus beneficios. Este es el primer intento de Antoine-Augustin Cournot, 1870. Desafortunadamente, dice la historia que no llegó a mayor análisis, pero ya es el inicio de la teoría de juegos. Entre los años 1921 a 1927, por eso les dije que ya va a cumplir la teoría de juegos 100 años desde su creación. Eso en el campo del desarrollo intelectual no es nada, ¿verdad? 100 años es ¿cuántos años tendrá la álgebra, no? ¿Cuántos años tendrá la trigonometría? Entre los años 1921 a 1927, el matemático francés Émile Borel, el que tienen ustedes su fotografía a la mano derecha, él es un francés, ¿sí? Dedicado a militar, investigador, un genio de la teoría matemática, inclusive trabajó en la Primera Guerra Mundial, y él trabajó en París, en la Escuela Normal Superior de París. Entonces ahí se hicieron, dice, los primeros trabajos primigenios de la teoría de juegos, donde construyó sus ejemplos basándose en el póker. Él quiso, sí, definir matemáticamente cómo se desarrolla una partida de póker, pero desafortunadamente no llegó a mayores y tuvo que desechar, o sea, los estudios que hizo, dejarlos tal como están porque no obtuvo resultados importantes debido a que se trata acá del comportamiento del jugador y el jugador sí está mediado por emociones, está mediado por una serie de factores intelectivos que hacen que muchas veces tomen malas decisiones. Entonces, si alguna vez alguno de ustedes ha jugado póker, entonces muchas veces se toma el camino menos previsto, pero el azar hace que uno gane, ¿no? O en definitiva uno toma un camino supuestamente lo más lógico posible y resulta perdiendo la partida. ¿Por qué razón? Porque son muchas las variables que se tienen que tomar en cuenta. Dice su esfuerzo teórico estuvo orientado hacia la búsqueda generalizada y constructiva de una estrategia óptima para un juego determinado. Esto es lo importante y esta es la parte que se ha tomado de Émile Borel, que él anticipó la formalización de la información en un juego mediante una tabla que la denominó forma normal. Y hasta hoy en día se llama forma normal de presentación en tabla de un juego, porque la verdad no va más allá. Simplemente quedamos en un juego nada más. Simplemente quedamos en un juego nada más. 2x2. Juegos 2x2. Y la estructuración, la forma es la forma normal en una forma de tabla que viene desde la época de Émile Borel. Sin embargo, no resolvió el problema de saber si se puede identificar lógicamente. Va a concluir unos minutos más, volvemos nuevamente a la misma, vamos a volver al mismo enlace y vamos a continuar con la asignatura. Sin embargo, dice, no resolvió porque matemáticamente no se puede identificar lógica y racionalmente una estrategia ganadora debido a la complejidad que presentaba el análisis de estrategias, siendo este al fin y al cabo producto de algo tan imprevisible como la decisión de la mente humana. ¿Sí? Ustedes sabemos que tenemos que trabajar, o sabemos que tenemos que estudiar hoy y no estudiamos. ¿Por qué? Porque nuestra mente humana nos dice otra cosa, no, descansa nomás, nos dice, ¿no? Y cuando falta ya un día queremos estudiar todo, ya no podemos, ¿no? Ya nos falta tiempo. ¿Por qué razón? Porque la decisión corresponde al ego, o sea, al yo, ¿sí? Se mostró pesimista en sus investigaciones respecto a la existencia de una solución óptima y por lo tanto la validez del teorema del minimax en un caso general. Sin embargo, vamos a estudiar el caso minimax en la teoría de decisiones y sí funciona, por si acaso, la teoría del minimax, pero hizo funcionar otra persona, otro matemático, un poco más adelante que Émile Borel. El señor Émile Borel es uno de los, acotando un poquito más, es una de las personas que generó la ruleta de Borel. Y la ruleta de Borel ¿sí? Juega solamente a que se acierta o no se acierta y ajusta el campo de las probabilidades.
Y al ajustar al campo de las probabilidades, entonces introduce otro nuevo concepto que es el concepto del valor de Emile Borel. Entonces no vamos a ver este tema por el momento, sino un poco más allá en la teoría de decisiones, y continuamos estudiando estos conceptos que son interesantes y además se los he preparado con mucho cariño para que ustedes tengan, ¿no?, una visión inclusive de las personas que han contribuido al desarrollo de esta teoría, que es la teoría de los juegos. Pero estos son los dos matemáticos, ¿sí?, geniales, que estructuraron y le dieron el nombre de teoría de juegos. ¿Quiénes son ellos? El de la derecha, el bajito acá, el gordito. Este es el matemático más grande que el siglo XX haya producido. Se llama John Foy Neumann. John Foy Neumann, sí, de ascendencia húngara, y tuvo que irse a los Estados Unidos porque si no se hubiese terminado en Japón, en los campos de concentración nazis. Ambos eran de ascendencia judía. Y el de la izquierda es Morgenstern. Morgenstern, que lo vamos a ver enseguida. Él es el nieto del Kaiser Guillermo II, ¿sí? Él es de nacionalidad austriaca. Y ellos crearon en 1928 la Universidad de Gotinga, una de las universidades más famosas de Alemania en el campo de las matemáticas, pero desafortunadamente en la época de Hitler a sus profesores los mandaron a los campos de concentración, cerró la universidad porque había un alto porcentaje de profesores judíos y que lograron escaparse al mundo occidental en ese periodo del nazismo en la Alemania. Esta teoría que inicialmente funda John von Neumann en 1928, dice zur Theorie des Gesellschaftsspiele, dice hacia una teoría de juegos en la sociedad, hacia la teoría de los juegos en la sociedad. Esta teoría matemática, sí, motivó a Morgenstern para que luego ya en la Universidad de Princeton, en los Estados Unidos, ya por la época del 30, elaboraran justamente inauguraran la teoría de los juegos, dice. Dice, el punto de inflexión para la creación de la teoría de juegos como parte de las matemáticas con aplicación en la economía es la publicación conjunta en 1944 de los profesores de la Universidad de Princeton en los Estados Unidos de América, el más grande matemático del siglo XX, John Foy Neumann, que ustedes lo ven en el lado derecho, acá, y el politólogo economista Oscar Morgenstern, el que está al lado izquierdo. El primero de ellos de nacionalidad húngara y el segundo de origen austriaco, nieto del Kaiser Guillermo II, ambos refugiados por la hostilidad del nacionalsocialismo alemán en Europa de la década de los 30. El libro publicado, que es una joya en el campo de las matemáticas, se llama Theory of Games and Economic Behavior, cuyo objetivo fue bastante ambicioso: dotar a la ciencia económica de un instrumento para convertirla en ciencia exacta, hecho que al cabo de las décadas se ha logrado consolidar más bien en favor de la ciencia económica. Bien, ¿qué más? Este libro plantea los juegos desde dos ópticas. La primera es el tratamiento estratégico no cooperativo. Es el inicio de la primera parte de la teoría de juegos y que vamos a estudiar en la siguiente clase. Toma este pensamiento estratégico no cooperativo, es decir, el uno no coopera con el otro, pero ya con el desarrollo de la teoría de juegos se ha visto que las empresas que triunfan en este tipo de juegos de estrategia son aquellas que se cooperan entre sí. Dice que especifica detalladamente lo que los jugadores pueden o no hacer durante el juego y después buscar para cada jugador una estrategia óptima, principalmente para juegos 2x2 y de suma 0, ¿sí? Bueno, ellos vieron juegos 2x2. Vamos a ver algunas complementaciones más que han hecho otros teóricos de las matemáticas de la teoría de juego en las siguientes clases. Con la aplicación del concepto minimax y el concepto del minimax en la creación de la matriz del arrepentimiento, ¿sí? Es una teoría muy interesante que la vamos a estudiar en la teoría de decisiones.
La segunda, aunque con resultados menos precisos, plantearon los juegos cooperativos, lo que les dije, que al cabo de varias décadas posteriores fueron objeto de estudio por otros investigadores con resultados ya comentados. Un éxito total porque han llegado a constituirse en premios Nobel. La importancia de que ustedes conozcan este tema es justamente para que tengan un bagaje cultural importante para que puedan dialogar en esferas científicas o en esferas académicas con precisión y con pertinencia. Esta teoría de juegos, ¿sí? Que ya fue, fíjense, en 1944, John Foy Neumann trabajó en el proyecto Manhattan. Así que sabía lo que estaba haciendo John Foy Neumann con respecto a la teoría de juegos, y ya se publicaron algunos libros al respecto, y fue este general estadounidense George Kenney, comandante de las fuerzas aliadas en el sudoeste del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial, y que empleó en la batalla aeronaval del mar de Bismarck en 1943, modelo que lo analizaremos más adelante. Ahí está, estas son las estrategias. Fue una guerra aeronaval, sí, una guerra aeronaval, y los Estados Unidos logró triunfar frente a las fuerzas japonesas y recuperar la Nueva Bretaña al lado de Nueva Guinea, ¿cierto? En el sudeste del Pacífico. En el lado derecho ustedes ven a un genio de la teoría de los juegos y un genio matemático. Él es John Forbes Nash, ¿sí? Este es su rostro original, no es el de la película por si acaso. Por eso que dice en 1949, John Forbes Nash, becario de la Universidad de Princeton. Fíjense la importancia para esta teoría de nombrar permanentemente a la Universidad de Princeton en los Estados Unidos, publicó un artículo, Puntos de equilibrio en juegos de n personas, que también lo vamos a estudiar un poquito más allá. Está definido, tenemos un grupo de ejercicios específicamente para juegos 2×n, en el que se definió el equilibrio de Nash y que fue la base para la otorgación del premio Nobel 4 décadas después. Le han dado el premio a John Nash, juntamente con Reinhard Selten y Harsanyi. En 1950 se doctoró con una tesis de menos de 30 hojas, miren, 30 hojas sobre los juegos no competitivos bajo la dirección de Albert Tucker, cuyo rostro lo vamos a ver un poquito más adelante. El punto de equilibrio de Nash es una situación en la que ninguno de los jugadores siente la tentación de cambiar de estrategia, ya que cualquier cambio implicaría una disminución de pagos. Acuérdense, por favor, este puntito. El punto de equilibrio de Nash. O sea, todo juego dice que tiene un punto de equilibrio de Nash, y vamos a ejemplificar en la siguiente clase a qué se refiere este equilibrio de Nash. Yo creo que unas 2 clases más. Pero de todos modos, él ya puso en el tapete de la discusión académica la existencia de ese punto de equilibrio. Yo creo que se va a acabar en cualquier momento. Me van a esperar unos minutitos para que